2004 y bueno, Hugo Chávez está en el poder. Y cuando yo tenía 9 años es cuando fallece. Sin embargo, el gobierno que sigue ahorita sigue ese legado. Entonces es una personalidad bastante complicada. De lo que yo recuerdo, de lo que yo puedo vivir, es que siempre está en cadena, una constante habladera con su personal, con las militares, con bastantes políticos de nombre internacional. Y wow, yo vi en Chávez una persona con una oratoria bastante increíble, pero con una realidad país que no se reflejaba en lo que era ese líder de Chávez. Yo recuerdo a Chávez como, o sea, era un presidente muy, muy showcero, o sea, le gustaba, era muy show, le gustaba, tenía unas narraciones muy locas y tal, pero bueno, o sea, todos sabemos que de ahí vino el declive del país, pues. La verdad es que lo poco que recuerdo es muy poco, pero sí tengo entendido que esta persona realmente no fue un muy buen presidente. En esa época del apogeo del petróleo no supo aprovechar esos recursos y bueno, de ahí en adelante todo se vino abajo. ¿Qué recuerdas de Hugo Chávez? Bueno, realmente no viví mucho de Hugo Chávez, pero sí fue una persona que marcó bastante mi infancia. ¿Cómo la marcó? Bueno, digamos que no de una manera tan grata como quisiera uno vivir una infancia normal. Escuchábamos testimonios de jóvenes que hace una década, cuando Hugo Chávez falleció, seguramente rondaban los 8 o 10 años de edad. Son pocos los recuerdos que mantienen y quienes tienen algún conocimiento sobre cómo fue su gobierno no es positivo. Sin embargo, algunos estudios de opinión realizados recientemente apuntan a que 10 años después de muerto, Chávez se mantiene como favorito en las encuestas, así como lo oyen. El fundador de la denominada Revolución Bolivariana, a pesar de estar muerto, tiene 56% de valoración positiva según Datanálisis. Esto contrasta con el apoyo que reúne actualmente su heredero, Maduro, que ronda 20%. En esta década, ¿qué ha pasado con la marca Chávez? ¿Sigue siendo rentable como proyecto político? Lo vamos a revisar con la profesora Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Data Estrategia. Ya para terminar, profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Gladys. Encantada de estar con ustedes conversando sobre este tema tan apasionante. Sí, sin duda hay que analizarlo, además entenderlo en su justa dimensión, porque hay que reconocer la fuerza que tenía el personaje, pero también sabemos de las consecuencias de sus políticas públicas orientadas obviamente a una ideología muy comunista, donde incluso es eso que estamos viendo de una migración forzada que hoy no se reconoce, pues le está generando una remesa como a Cuba, le está generando esa remesa de los cubanos que están afuera, y respondí en su oportunidad, y aquí me detengo también para reflexionar sobre esto. Cuando entrevisté a Huaycaipuro Alameda, quien fue presidente de la industria petrolera de PDVSA en su momento, durante la gestión de Hugo Chávez, él tuvo un impasse con pues Giordani en uno de los reclamos que le iba a hacer, observaciones al presidente. Giordani lo paró y le dijo, no has entendido de qué va este modelo. Y él me lo declaró y está ahí, lo pueden buscar. Este modelo necesita a la gente pobre y es de eso que, bueno, que justamente se va, los que van a migrar, sale una remesa que mantiene dentro de lo que cabe en esa situación de dependencia al sistema. Entonces, como analista político, ¿cómo lo ve usted y cuán vigente está ese modelo de Hugo Chávez? Sí, efectivamente, el régimen ha sido capaz siempre de encontrarle fortalezas a las adversidades, ¿no? Y de cualquier adversidad, como bien dices, pues esta tragedia, esa hemorragia de la ciudadanía, esa diáspora enorme de que supera los 7 millones de exiliados, pues le han buscado una vuelta que redunda en un beneficio a las arcas del país o a las posibilidades de esas remesas, ¿no? Ahora bien, la figura de Chávez fue y sigue siendo una figura tremendamente polarizante, ¿no? Sin términos medios, ¿no? O es un ángel o es un demonio, y allí pues unos creen una cosa y algunos creen otra cosa, pero pareciera que no hay todavía incluso la serenidad de ver sus virtudes y sus defectos, ¿no? Entre las virtudes, y creo que los jóvenes entrevistados que tenía lo categorizaban muy bien, ¿no? Es
esa capacidad de comunicar políticamente, ¿no? Esa creo que fue la gran virtud de Hugo Chávez, a la que sacó muchísimo beneficio, muchísimo provecho, y es esa capacidad de embaucar, si se quiere, ¿no? Esa capacidad de comunicar muy fluidamente con las grandes masas populares, y le sacó todo el rédito posible. Sin embargo, pues Chávez fue un pésimo gobernante que llevó el país a la miseria, y el desenlace que tuvo esa conducción política es lo que hemos visto en estos años. O sea, Chávez le entregó o le legó a Maduro una bomba de tiempo que estaba activa, y Maduro, pues el resultado de Maduro no era no era distinto a lo que había sembrado Chávez, como ese modelo político absolutamente inviable, ¿no? Un modelo político económico absolutamente inviable, que alejado de las libertades, ¿no? O sea, porque no es solamente atentar contra la democracia, sino la democracia es como un ecosistema de libertades que incluye también las libertades económicas, ¿no? En la medida que tú empiezas a cercenar libertades en la libre circulación de las ideas, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa y en las libertades económicas, en esa medida estás cercenando la democracia, pero también estás cercenando la capacidad de una sociedad de desarrollarse, de construir positivamente, ¿no? Bueno, es que hay que ser, de verdad, y eso es parte de mis observaciones a este modelo siempre, desde el inicio, que cuando comenzaron, además, profesora, yo recuerdo que, bueno, tenía mi punto de vista muy negativo, mi análisis era muy negativo con lo que podía hacer Venezuela con ellos al frente, y siempre dije, bueno, pero hay que dar la oportunidad, hay que esperar a ver qué ocurre y sobre la base de los hechos llegar a conclusiones. Pues las acciones matan juicios y lo que hicieron fue reafirmar ciertos juicios como los que estoy comentando. Pero la realidad es que hay que ser muy perverso para mantener o buscar mantenerse en el poder bajo esa estructura de hacer a la gente dependiente, de hacer a la gente cada día más pobre, dependiente del sistema, y justamente por esa dependencia pues no poder optar, ¿no? Porque además el que no puede estar o se niega a estar bajo ese sistema y esas dependencias se va. Entonces son 7 millones los que han huido del país. Al final el que se queda, que hay muchos críticos, pero terminan adaptándose, cohabitando con el sistema y buscando con lo que hay, ver cómo siguen adelante y presionar de otra manera. Pero es un sistema entonces muy perverso que se repite a través de la historia. Es un sistema muy perverso y lamentablemente no hay nada nuevo o no hay nada muy nuevo en el régimen chavista. O sea, el régimen chavista lo hemos visto muy claramente en otras dictaduras de izquierda, e incluso en dictaduras de derechas, ¿no? También, sí. Porque la dictadura es eso, es ese cercenar libertades y buscar un crecimiento autárquico centrado en sí mismo, con las fronteras cerradas. Digamos, la dictadura española durante muchos años fue también una dictadura de derechas, pero que también bloqueaba, se miraba solamente hacia el ombligo, una sociedad muy pobre, unas fronteras muy cerradas, y eso pues básicamente conduce al empobrecimiento de la sociedad, pues, y a la paralización, al control, al dominio, exactamente, como dice usted, y a la involución o al estancamiento. Vamos a hacer una pausa y regreso. Me gustaría que hablara sobre la marca Chávez como tal, de acuerdo a lo que vamos viendo incluso de la dinámica político-económica del madurismo. ¿Qué tan conveniente es seguir manteniendo la marca Chávez? ¿Cómo lo ve usted? En unos minutos, por favor.